Hola artesanos del jabón, bienvenidos a un nuevo tutorial en nuestro canal, donde hoy vamos a crear algo súper adorable y creativo, jabones de glicerina en forma de cupcakes y ositos que parecen sacados de un cuento. Estos diseños no solo son adorables, sino también perfectos para mimar a tus seres queridos o para vender y hacer brillar tu emprendimiento. Mi nombre es Verónica y en este video te guiaré paso a paso para que logres unos jabones tan irresistibles que no querrás dejar de hacerlos. Prepárate para un viaje creativo lleno de colores, texturas y trucos que harán que tus jabones sean la envidia de todos. Manos a la obra, que la magia está a punto de comenzar. Solo necesitarás base de glicerina blanca y transparente, colorante, fragancia y tus moldes favoritos. La cantidad de glicerina dependerá del tamaño y número de jabones que quieras hacer. Y recuerda, no pases el 2% del peso de la glicerina para la fragancia. Prepárate para un proceso súper divertido y creativo. Manos a la obra. Si necesitas hacer alguna incrustación especial, recuerda mi video anterior de cómo hacer moldes de silicona. Empecemos con el diseño de ositos. Una vez que tengas tu glicerina derretida, viértela con cuidado en los moldes. Los colorantes líquidos son muy potentes, solo una gota es suficiente. Luego perfumamos. No pases del 2% del peso de tu glicerina. Para niños, utiliza fragancia cosmética, nunca aceites esenciales. A los niños pueden provocar reacciones alérgicas. Si sobra algo, no lo desperdicies, guárdalo para hacer incrustaciones que puedes usar en este proyecto o en futuros diseños. Después de 3 o 4 horas, llega el momento de desmoldar. ¡Cuidado! Los moldes tienen detalles delicados como las orejitas de los ositos, así que si al sacarlos se rompen, dales un poco más de tiempo. Para realzar esos detalles, usa alcohol de 96 grados, mezclando con mica cosmética para pintar ojitos o narices. Quedarán súper tiernos. Luego, envuelve tus jabones en papel film para que no pierdan humedad. ¿Quieres un tip económico? Colócalos en bolsitas de gasa con corazoncitos para perfumar armarios o regalar. También puedes usar cajas decorativas. Y en Pinterest encontrarás plantillas gratuitas para hacer tarjetas de cartulina con frases personalizadas para un toque especial. Para el diseño celeste comenzamos cortando la base de glicerina. La fundimos, pero esta vez coloreamos con mica. En este segmento vamos a explorar dos opciones populares, los colorantes líquidos y las micas cosméticas. Si estás creando estos adorables jabones de cupcakes y ositos, esta guía te ayudará a elegir el colorante perfecto para que tus creaciones sean tan irresistibles como deliciosas. Vamos a desglosar sus ventajas, desventajas y algunos trucos para que tus jabones sean puro arte. Toma nota y déjate inspirar. Primero, hablemos de los colorantes líquidos. Estos son los favoritos de muchos por su facilidad de uso. Vienen en frascos con goteros, lo que los hace súper prácticos para dosificar.
Ventajas: son fáciles de mezclar con la glicerina derretida, ofrecen colores uniformes y son ideales para tonos suaves o pasteles, perfecto para esos ositos tiernos o cupcake delicados. Además, suelen ser económicos y accesibles. Pero ojo, no todo es color de rosa. Los colorantes líquidos pueden desvanecerse con el tiempo, especialmente bajo la luz solar. Y si te pasas con las gotas, pueden afectar la textura del jabón o incluso manchar un poco al usarlo. Mi truco: empieza con pocas gotas, mezcla bien y prueba en un jabón pequeño antes de ir a lo grande. Ahora pasemos a las micas cosméticas, las reinas del brillo y la sofisticación. Estas son polvos finos con un toque iridiscente que le dan a tus jabones un acabado lujoso, casi mágico. Ventajas: las micas ofrecen colores intensos y brillantes con un toque brillante que hace que tus jabones destaquen, ideal si quieres venderlos o sorprender. Son estables a la luz y no se desvanecen fácilmente, lo que las hace perfectas para piezas decorativas. Pero no son perfectas. Las micas pueden ser más caras y requieren un poco más de técnica para dispersarse bien en la glicerina. Si no las mezclas correctamente, podrías terminar con grumos o un efecto desigual. Mi consejo: disuélvelas primero en una pequeña cantidad de glicerina caliente o alcohol antes de añadirlas a la mezcla principal para un acabado impecable. Recuerda mis videos que siempre estoy rociando alcohol de 96 grados cuando agrego los colores. Entonces, ¿cuál elegir? Si buscas simplicidad y tonos suaves para un proyecto rápido, los colorantes líquidos son tu mejor amigo. Si quieres que tus jabones griten "cómprame" con un brillo espectacular, las micas son la elección ganadora. Sea cual sea tu estilo, juega con ellos, experimenta y encuentra el equilibrio perfecto para tus creaciones. Ahora pasemos al diseño marmolado de cupcakes. Aquí jugaremos con base de glicerina transparente y blanca para crear un efecto elegante y sofisticado. Mezcla tus micas cosméticas con alcohol de 96 grados para preparar una pintura dorada que dará un toque lujoso. La clave está en las capas. Alterna glicerina transparente y blanca, ambas con el mismo colorante, pero verás cómo cada una crea un efecto único. Deja enfriar cada capa lo suficiente para que no se mezclen, pero no completamente. Échale un ojo al video para el momento exacto. Entre capa y capa, rocía alcohol de 96 grados para que se adhieran perfectamente. Los sobrantes, como siempre, guárdalos para incrustaciones que puedes usar en bolsitas, cajas o futuros proyectos. Para pegar el osito de la base del cupcake, asegúrate de que esté bien firme. Estas incrustaciones son pesadas y si la base no está sólida, el osito se hundirá. Mi recomendación: haz las bases y los ositos un día, déjalos reposar y al día siguiente desmolda y pégalos con una pistola de calor, rociando alcohol como adhesivo. Al final del video no te pierdas las tomas falsas porque por no esperar lo suficiente tuve que empezar de nuevo.
Para el diseño de cupcakes con frosting, usaremos moldes para un acabado perfecto. Prepara las bases y el merengue por separado. Déjalos enfriar unos 30 minutos, ya que esa decoración no es tan pesada. Luego, pégalos con la pistola de calor y un toque de alcohol. En este video te muestro cómo lograr un acabado impecable. Finalmente, el diseño de cupcakes a rayas es pura diversión. Usa glicerina transparente coloreada con mica celeste y glicerina blanca solo con fragancia. Para un toque especial, coloca corazoncitos en el fondo antes de verter la glicerina blanca. Quedará precioso. Para las rayas, vierte una capa, espera unos 15 minutos, rocía alcohol y añade la siguiente. Si haces varios jabones, el tiempo es casi el mismo que para uno, así que aprovecha. Mantén el molde fijo para evitar ondulaciones. Si necesitas moverlo, usa una bandeja. Controla la temperatura de la glicerina. Si está muy caliente, derretirá la capa anterior y mezclará los colores. ¿Quieres un repaso? Mira nuestro video de corazones en capas dedicado a Ariane de Perú. Para pegar las incrustaciones espera 24 horas. Las rayas con un cuchillo en la base para que quede rugosa y usa la pistola de calor con alcohol. Un último tip, los moldes de repostería para cupcakes funcionan genial, pero como son frágiles, usa 2 moldes de silicona juntos para un resultado perfecto. Y ahora a crear jabones que roben corazones. No te pierdas las tomas falsas al final, te sacarán una sonrisa.
Si te ha gustado este video, dale like, comparte y comenta. Suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video.